No te necesitamos, gritó mi hijo Sergio durante la fiesta de cumpleaños de mi nieto, y me echó de la casa. Yo crié a sus hijos, pagué su casa, y él me humilló delante de todos. Así que, en la graduación de mi nieto, me levanté, tomé el micrófono y dije, «Tengo un regalo para ti». El público lloraba, y Sergio se puso pálido. Creyeron que me habían destruido, pero yo apenas estaba empezando. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La puerta principal de la casa de Sergio brillaba bajo la luz del porche. Un faro en el crepúsculo de abril. Me ajusté la corbata, la seda enganchándose en mis dedos callosos, y acomodé el regalo en mis manos. El paquete crujió, su envoltorio rojo tan ruidoso como el latido de mi corazón. Dentro se oían risas, niños chillando, adultos riendo, el tintineo de las copas, el 17º cumpleaños de Miguel. Mi nieto, mi orgullo, el viejo reloj en mi muñeca hacía tic-tac, un ritmo constante de los días en que Sergio todavía era lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en brazos. Sonreí y entré. El vestíbulo olía a pastel de vainilla y cera de vela. Globos flotaban contra el techo, sus cuerdas se mecían como bailarines perezosos. Escudriñé la multitud, vecinos, amigos, mis nietos correteando entre las piernas. Sergio estaba junto a la barra sirviendo vino, con la mandíbula tensa. Jimena, su esposa, revoloteaba entre los invitados, su sonrisa afilada como una cuchilla. Crucé la mirada con Miguel al otro lado de la habitación. Saludó con la mano, su sonrisa amplia, y sentí un calor en el pecho. Había pasado semanas eligiendo su regalo, un diario encuadernado en cuero como el que le había dado a Sergio cuando cumplió 17 años. Me abrí paso entre la multitud, asintiendo a rostros familiares hasta que llegué a la mesa de postres. Mi codo rozó una copa de vino Merlot. Se inclinó, salpicando un líquido carmesí sobre la impecable alfombra de color crema de Jimena. La mancha floreció como una herida. Las cabezas se giraron. Me quedé helado. El regalo todavía en una mano. ¿En serio, Arturo? La voz de Jimena cortó la charla, su tono goteando desdén. Estaba de pie con los brazos cruzados, sus pendientes de diamantes brillando. Esa alfombra costó más que tu coche. Fue un accidente, dije, arrodillándome para limpiar el desastre con una servilleta. Mis rodillas crujieron, delatando mi edad. Pagaré la limpieza. Sergio se acercó, sus zapatos pulidos repiqueteando en la madera. Siempre haces lo mismo, espetó, su voz más alta de lo necesario. Torpe, entrometiéndote cada vez. La habitación se silenció. Me levanté, con la cara ardiendo. Miguel rondaba cerca, con los hombros encogidos, la mirada en el suelo. Sergio, es solo una alfombra, dije, manteniendo la voz uniforme. No arruinemos la noche de Miguel. ¿Arruinar? Sergio se rió, un ladrido áspero. Tú eres el que lo arruina todo, siempre metido en nuestros asuntos, lanzando tu dinero como si te hiciera el rey. Jimena se acercó, su perfume agudo. No necesitamos que nos vigiles, Arturo. Estamos bien sin ti. Apreté el regalo, el envoltorio crujiendo bajo mis dedos. Solo he intentado ayudar, dije, mirando a Miguel. Sus hermanos menores, Sofía y Samuel, se asomaban desde detrás de su madre, con los ojos muy abiertos. ¿Ayudar? El rostro de Sergio enrojeció, su copa de vino temblando en su mano. ¿Crees que no podemos sobrevivir sin tus limosnas? Eres patético. La palabra golpeó como una bofetada. Abrí la boca, pero Jimena interrumpió, su voz baja y venenosa. Te estás poniendo en ridículo. Y a nosotros. La multitud se movió, los susurros se extendieron. Miguel dio un paso adelante, su voz débil. Papá, para. Ya es suficiente. Sergio estrelló su copa contra la mesa. El tallo se partió. El vino goteó sobre la alfombra, mezclándose con la mancha. Aquí no se te necesita, papá. Lárgate. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé clavado en el sitio, el regalo pesado en mis manos. Todos los ojos de la habitación se clavaron en mí. Los labios de Miguel se separaron. Un silencioso abuelo. No te vayas se escapó antes de que la mirada de Sergio lo silenciara. Me dolía el pecho,
pero algo más parpadeó bajo el dolor. Una chispa de ira, pequeña, pero viva. Me di la vuelta, mis pasos lentos, el regalo aún sin abrir en mis manos. La puerta se alzaba delante, su pomo de latón frío bajo mi palma. Salí. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando en el aire húmedo de la noche. La lluvia golpeteaba mis hombros, empapando el envoltorio del regalo hasta que se hundió como un globo desinflado. Me quedé en el césped mirando las ventanas iluminadas. Las siluetas de la fiesta, continuando sin mí, les había dado todo. Mi tiempo, mi dinero, mi corazón. ¿Cómo podían hacer esto? La lluvia me picaba en los ojos, pero no me moví. Aún no. La lluvia me siguió a casa, tamborileando en el techo de mi apartamento como una marcha fúnebre. Me hundí en el sillón, todavía con la chaqueta húmeda, un vaso de agua temblando en mi mano. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una única lámpara que proyectaba sombras sobre el papel pintado descolorido. Una foto de mis nietos, Miguel, Sofía y Samuel, estaba en la estantería, sus sonrisas congeladas en un verano ya lejano. El viejo reloj en mi muñeca hacía tic-tac, cada segundo un recordatorio del tiempo que nunca recuperaría. Miré el vaso, el agua ondeando con cada temblor de mis dedos. Mi mente se desvió hacia Sergio, cuando solo era un niño. Después de que Elena muriera, éramos solo nosotros. Me sentaba en la mesa de la cocina, con los ojos borrosos por un turno doble, ayudándole con el álgebra. Su lápiz arañaba el papel, con el ceño fruncido, y yo le daba un codazo, diciendo, «Tú puedes, chico». Cada cheque de horas extra iba a su fondo universitario, cada hora libre, a sus sueños. No dormía mucho en aquel entonces, pero su sonrisa hacía que valiera la pena. «Eres el mejor, papá», decía, y yo le creía. El recuerdo cambió. Miguel tenía 5 años, todo extremidades delgadas y sonrisas desdentadas, persiguiendo un balón de fútbol por un campo embarrado. Lo llevaba a los entrenamientos, mi vieja camioneta traqueteando, mientras Sergio y Jimena trabajaban hasta tarde. Yo animaba hasta que me dolía la garganta, incluso cuando fallaba el gol. Más tarde, me sentaba con Sofía y Samuel, leyéndoles cuentos para dormir, sus pequeñas manos aferrando mis dedos. Construí aviones a escala con Miguel, el pegamento pegándose a nuestras yemas, su risa llenando la habitación. Enviaba cheques para su hipoteca mes tras mes sin decir una palabra. Sergio nunca dijo gracias. Me decía a mí mismo que no importaba. Parpadeé, de vuelta al presente. El vaso estaba frío contra mi palma. Pensé que eran mi familia. Murmuré, mi voz engullida por la habitación vacía. ¿Qué soy para ellos ahora? La foto en la estantería me devolvía la mirada. Los ojos de Miguel, tan parecidos a los de Sergio a esa edad, les había dado todo. Mis ahorros, mis noches, mi vida. ¿Y para qué? Para ser desechado como basura. Se me oprimió el pecho, no solo de dolor, sino de algo más agudo. «Basta», dije, la palabra cortando el silencio. Estrellé el vaso contra la mesa. El agua salpicó la madera, acumulándose como la mancha en la alfombra de Jimena. El sonido me sobresaltó, una grieta en la presa de mi contención. No había terminado. Aún no. Me levanté, mis rodillas rígidas, y crucé hacia la estantería. La foto brillaba bajo la lámpara, los rostros de mis nietos un ancla a algo por lo que valía la pena luchar. «No me rendiré», susurré, mi voz firme por primera vez esa noche. Me dirigí al dormitorio, mis pasos lentos pero seguros. En la mesa del pasillo, me detuve junto al teléfono, mi mano cerniéndose sobre él. Alguien necesitaba oírme. Alguien necesitaba saber que no estaba roto. La campanilla sobre la puerta del café tintineó al entrar. El aire de la mañana era denso con el aroma a café tostado. El lugar bullía. Baristas cantando pedidos. Clientes tecleando en portátiles. El zumbido de la conversación. Me ajusté la chaqueta, la tela rígida por la lluvia de la semana pasada, y giré el viejo reloj en mi muñeca. Su tic-tac me anclaba, un pulso débil contra el caos en mi cabeza. Había venido a hablar con Sergio, a arreglar lo que se rompió en la fiesta de Miguel. Escudriñé la habitación y lo vi en una mesa de la esquina,
Jimena a su lado, sus uñas cuidadas golpeando su teléfono. Pedí un café solo, la sonrisa del barista demasiado brillante para mi estado de ánimo. Y me acerqué a su mesa. Los ojos de Sergio se alzaron, entrecerrándose. Los labios de Jimena se curvaron, pero su mirada era de hielo. Me aclaré la garganta. Sergio, ¿podemos hablar? Mi voz era firme, aunque mi pulso no lo era. Quiero arreglar esto. Sergio se reclinó, con los brazos cruzados. ¿Hablas en serio? Su tono era agudo, como si hubiera estado esperando para cortarme. ¿Crees que puedes simplemente entrar y arreglarlo todo? Jimena dejó su teléfono. Su sonrisa se tensó. Arturo, estamos tratando de tener una mañana tranquila. Lo estás dificultando. Me deslicé en la silla frente a ellos, ignorando el nudo en mi estómago. Soy tu padre, Sergio. Solo he querido ayudar. No hagamos esto de nuevo. ¿Ayudar? La risa de Sergio fue amarga, lo suficientemente alta como para atraer las miradas de las mesas cercanas. ¿Llamas a asfixiarnos ayuda? Siempre estás ahí, siempre entrometiéndote, agitando tus cheques como un salvador. Mis manos se apretaron bajo la mesa. Pagué tu casa, dije, manteniendo la voz baja. Crié a tus hijos cuando estabas demasiado ocupado. Eso no es entrometerse. Eso es familia. Jimena se inclinó hacia adelante, su voz suave pero venenosa. La familia no nos avergüenza delante de todos, Arturo. No necesitamos tu tipo de ayuda. El ruido del café se desvaneció, el aire pesado con sus palabras. Sergio empujó su taza de café. El líquido se derramó sobre el platillo. No tienes ni idea, dijo, su voz subiendo de tono. Te crees un gran héroe, pero solo eres patético. La palabra dolió más que en la fiesta. Sentí los ojos de los extraños, sus susurros como agujas. Me ardía el pecho, pero me obligué a hablar. No estoy aquí para pelear. Solo quiero ver a mis nietos, ser parte de sus vidas. Sergio se levantó, su silla raspando el suelo. Aléjate de mi familia, escupió, lo suficientemente alto para que todo el café lo oyera. No eres nada para nosotros. ¿Nada? Jimena le tocó el brazo, su voz tranquila pero cruel. Vete a casa, Arturo. Solo estás empeorando las cosas. La habitación giró. Cada mirada, cada palabra susurrada me atravesó. Pero bajo la vergüenza, algo más creció. Un fuego caliente e inflexible. Me levanté, con las manos temblando, y encontré la mirada de Sergio. Quería hablar, gritar, pero se me cerró la garganta. En su lugar, me di la vuelta y salí. La campanilla tintineando detrás de mí. Empezó a llover, ligero pero frío, al pisar la acera. Mis zapatos golpeaban el pavimento mojado, cada paso más pesado que el anterior. Creyeron que me habían roto. Creyeron que me arrastraría. Estaban equivocados. La oficina olía a papel viejo y a polvo, un vago recordatorio de mis años cerrando tratos de logística. La lluvia golpeaba la ventana, constante como un latido, mientras la lámpara de escritorio proyectaba un débil resplandor sobre mis manos. Papeles esparcidos ante mí, recibos, contratos, recuerdos de una vida dedicada a construir algo para ellos. Mis dedos rozaron el borde de una foto, los rostros de mis nietos, medio ocultos bajo una hoja suelta. La aparté, sin distracciones. No esta noche. El reloj en mi muñeca se sentía pesado. Su tic-tac, una cadena al pasado. Me lo desabroché, lo dejé sobre el escritorio y exhalé. Hora de dejar ir. La voz de Sergio resonó desde el café, afilada como una cuchilla. No eres nada para nosotros. Lo había repetido 100 veces, cada palabra tallando más profundo. Le había dado todo, mis ahorros, mis noches, mi orgullo. ¿Para qué? Para que me escupieran como si no fuera nada. Me escocían los ojos, pero parpadeé para ahuyentar las lágrimas. Basta de autocompasión. Hojeé los papeles. Mi mano más firme ahora. Un documento captó mi atención. El acuerdo hipotecario de la casa de Sergio. Mi nombre, mi firma, mi dinero manteniendo a flote su vida perfecta. Me recliné. La silla crujió bajo mi peso. La casa de Sergio, con sus suelos pulidos y su dirección presuntuosa, no era suya, era mía. Cada pago,
Cada céntimo provenía de mí. Había firmado los cheques sin decir una palabra, pensando que era por la familia. Pero la familia no te humilla delante de extraños. La familia no te dice que desaparezcas. Sostuve el papel, sus bordes gastados, y algo hizo clic. No era solo el padre al que habían echado, era el que sostenía su mundo. Se me oprimió el pecho. No de dolor, sino de claridad. Podía quitarles la alfombra de debajo de los pies, igual que ellos me la habían quitado a mí. El pensamiento me recorrió. No con culpa, sino con poder. Abrí mi portátil. El brillo de la pantalla era duro en la habitación oscura. Mis dedos se cernieron sobre las teclas. Luego escribieron Banco de la Costa, Servicios Hipotecarios. Me desplacé por los contactos. Encontré el número y cogí el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme cuando la línea se descolgó. Soy Arturo Vargas, dije. Las palabras firmes. Necesito comprobar el estado de una hipoteca. La casa de mi hijo. La voz del banquero era educada, cortante. ¿Puede confirmar los datos de la cuenta, señor? Recité los números, mis ojos en el documento. El bolígrafo en mi mano tembló, subrayando cifras mientras ella hablaba. Saldos, calendarios de pago, mi nombre ligado a cada línea. Y los siguientes pasos dije, si quisiera ajustar mi participación, dudó. Luego explicó el proceso. Simple, limpio, devastador. Le di las gracias, mi agarre firme en el bolígrafo. No se trataba solo del dinero. Se trataba de demostrarles que no era invisible. Colgué. El silencio más ruidoso que la lluvia. Mi mirada se desvió hacia la ventana, donde la tormenta amainaba. Un tenue resplandor abriéndose paso entre las nubes. Verán quién soy, susurré. Mi voz baja pero segura. Me levanté. Cogí mi abrigo y metí el documento de la hipoteca en el bolsillo. La puerta de la oficina se cerró con un clic detrás de mí, el sonido agudo en la noche silenciosa. Salí a la llovizna, mis pasos ligeros, el papel un peso que estaba listo para blandir. Las puertas de cristal del banco se abrieron con un siseo, dejando entrar una ráfaga de aire matutino. La luz del sol rebotaba en el suelo de mármol, hiriéndome los ojos mientras aferraba la carpeta de documentos. Mis zapatos repiquetearon, resonando en el zumbido del vestíbulo. Clientes murmurando, cajeros tecleando, un teléfono sonando a lo lejos. Me ajusté el reloj en la muñeca, su tic-tac familiar un recordatorio de lo que estaba a punto de desentrañar. La carpeta se sentía viva, pulsando con el poder de trastornar el mundo de Sergio. Me enderecé la chaqueta y me uní a la fila. Mi resolución tan sólida como la piedra bajo mis pies. El cajero me hizo una seña hacia un escritorio donde esperaba una gerente, una mujer con una chaqueta impecable y una sonrisa tensa. Señor Vargas, dijo, mirando mi carpeta, ¿en qué puedo ayudarle? Me senté, la silla fría contra mi espalda. Quiero detener los pagos de la hipoteca de mi hijo, dije, deslizando la carpeta sobre el escritorio. Mi voz era uniforme, pero mi pulso se aceleraba. Ya he terminado de cubrirlo. Sus cejas se levantaron una fracción. Este es un cambio significativo. ¿Puedo ver los detalles de la cuenta? Abrí la carpeta, señalando mi firma en el acuerdo. Está todo aquí. He estado pagando durante años. Me detengo hoy. Escaneó los papeles, sus dedos tecleando en el teclado. Usted figura como el garante principal, dijo. Su tono neutral. Si se retira, la responsabilidad recae en el prestatario. Necesitarán cubrir los pagos de inmediato. Bien, dije, inclinándome hacia adelante. Eso es exactamente lo que quiero. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando. Esto podría tener graves consecuencias, señor Vargas. Para ellos, asentí, con la mandíbula apretada. Lo sé. Estoy preparado. Me entregó un formulario, el papel nítido y pesado. Cogí el bolígrafo. Su peso me anclaba. Cada trazo se sentía como reclamar un pedazo de mí mismo. Arturo Vargas, firmé. Las letras en negrita. Había cargado con sus vidas durante demasiado tiempo. La casa de Sergio, el estatus de Jimena, su fachada perfecta. No más. El bolígrafo arañó la última línea y exhalé. Un peso levantándose. La gerente recogió el formulario. Su expresión ilegible. Está hecho, dijo.
La cuenta reflejará su retirada al final del día. Serán notificados. Me levanté. La carpeta más ligera ahora. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Afuera, el sol calentaba mi rostro, el aire limpio después de días de lluvia. Me detuve en la acera, el mundo nítido y vívido. La cara de Sergio apareció en mi mente, su conmoción, su pánico cuando el banco llamara. Sentí una emoción, pero también un destello de duda. ¿Estaba listo para su ira? ¿Para las consecuencias? Lo deseché. Habían tomado su decisión. Me deslicé en mi coche, la carpeta en el asiento del copiloto, y miré mi teléfono. Aún no había llamadas, pero llegarían. Sergio gritaría. Jimena conspiraría. Y yo estaría esperando. Arranqué el motor. El ronroneo me tranquilizó. Que lo intenten, murmuré, mis labios curvándose. La carretera se extendía delante, y pisé el acelerador, listo para lo que viniera después. El teléfono vibró en la mesa de mi cocina, rompiendo el silencio de mi apartamento. Miré la pantalla. El nombre de Sergio parpadeando como una advertencia. El reloj en mi muñeca hacía tic-tac, cada segundo acercándome a la pelea que sabía que se avecinaba. Mi café humeaba sin tocar, su amargura a juego con el aire. Cogí el teléfono, mi mano firme, y respondí. Hola, Sergio. Desgraciado, su voz explotó a través de la línea, cruda y desgarrada. Detuviste los pagos. Nos estás arruinando. Me recliné en mi silla, la madera crujió. Dijiste que no era nada, dije. Mi tono tranquilo, deliberado. Solo te estoy dando la razón. Papeles se arrugaron en su extremo, un caótico estrépito. ¿Sabes lo que has hecho?, gritó. El banco está llamando, amenazando con el embargo. Mis hijos, tus nietos, podrían perder su casa. La voz de Jimena interrumpió, aguda y suplicante. Una serpiente de seda. Arturo, ¿cómo pudiste? Somos familia. Piensa en Miguel, Sofía, Samuel. Bebí un sorbo de mi café, el calor me anclaba. No pensaron en ellos cuando me echaron, dije. O cuando me humillaron en ese café. El recuerdo del banco brilló, mi bolígrafo deslizándose por el formulario. Cada firma un corte a sus salvavidas. Había sentido entonces el cambio de poder, el momento en que su mundo se inclinó. Dejé la taza, la cerámica tintineó suavemente. Querían independencia, dije. Ahora la tienen. La respiración de Sergio se entrecortó, una mezcla de rabia y pánico. Te demandaré, gruñó. Te arrastraré por todos los tribunales. Te arrepentirás de esto. Jimena cogió el teléfono de nuevo. Su voz baja, venenosa. Eres un viejo rencoroso, Arturo. Pagarás por esto. Nos aseguraremos de ello. Casi me río. Sus amenazas eran huecas, un desesperado intento por recuperar el control. Hagan lo que quieran, dije. Mi voz como el acero. He terminado de jugar su juego. Un estruendo resonó a través de la línea. Algo pesado. Tal vez un libro. Golpeando el suelo, la voz de Sofía, pequeña y asustada, se oyó de fondo. Papá, ¿qué pasa? Mi corazón dio un vuelco, pero lo reprimí. Esto no era por ellos. Era por Sergio y Jimena, su codicia, su crueldad. Eres un monstruo, escupió Sergio, su voz quebrándose. ¿Me oyes? ¿Un monstruo? Colgué. El silencio repentino y pesado. Mi pulso martillaba, pero mis manos no temblaban. Miré el reloj, sus manecillas firmes, marcando el tiempo que había reclamado. Creyeron que podían intimidarme, romperme. Estaban equivocados. Crucé a mi escritorio, el resplandor del portátil dándome la bienvenida. Mis dedos se cernieron sobre las teclas, listos para el siguiente movimiento. Fuera lo que fuera, estaría preparado. La oficina del abogado olía a cuero y a madera pulida, un agudo contraste con las calles empapadas de lluvia de afuera. La luz del sol se colaba por las persianas pintando rayas sobre el escritorio de caoba. Estaba sentado, la carpeta de documentos pesada en mi regazo, mis dedos trazando sus bordes gastados. El reloj en mi muñeca hacía tic-tac, un vago recordatorio del tiempo que había dedicado a otros. Me lo ajusté, el metal frío contra mi piel, y encontré la mirada del abogado. Su placa de identificación decía señor Gallardo, y sus ojos eran agudos, como si hubiera visto 100 historias como la mía. Señor Vargas, comenzó Gallardo,
inclinándose hacia adelante. Revisemos su posición. Su voz era suave, ensayada. Asentí, con la mandíbula apretada, y deslicé la carpeta sobre el escritorio. Había estado aquí antes, años atrás, cuando la empresa de informática de Sergio se tambaleaba al borde del abismo. Le había prestado $50,000, mis ahorros, para mantenerla a flote. Me había abrazado entonces, prometiendo devolverlo. Los cheques nunca llegaron. En su lugar, obtuve excusas. Luego silencio. Lo veía ahora en mi mente, firmando contratos con esa sonrisa petulante, construyendo su imperio con mi dinero. Me dolía el pecho, pero no de arrepentimiento, de claridad. Me había usado, y yo lo había permitido. Gallardo hojeó los papeles, su bolígrafo golpeando. El retiro de la hipoteca fue limpio, dijo. Sergio no tiene base legal para demandar. Usted es el garante, no el prestatario. Ahora él es el responsable. Bien, dije. Mi voz baja. ¿Qué más? Arqueó una ceja. Luego sacó un archivo. La empresa de su hijo está en peor estado de lo que aparenta. Sobrecargada de deudas. Atrasada en los pagos a proveedores. Ha estado esquivando a los acreedores durante meses. Me incliné hacia adelante. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tan mal? Suficientemente mal, dijo Gallardo, deslizando una hoja de cálculo. Ha estado usando los pagos de su hipoteca para mantener a flote el negocio. Sin ellos está expuesto. Un movimiento en falso y sus acreedores podrían exigir sus deudas. Escaneé los números, mi bolígrafo subrayando cifras que gritaban la debilidad de Sergio. Su empresa, su orgullo, era un castillo de naipes. Podía empujar y se derrumbaría. Pero un destello de duda se insinuó. Miguel, Sofía, Samuel, ¿quedarían atrapados en el colapso? Apreté el bolígrafo con más fuerza, la tinta manchando mi pulgar. ¿Puede culparme de esto?, pregunté. Gallardo negó con la cabeza. Usted está limpio. El préstamo a su empresa fue informal. Sin contrato, tendría que admitir su mala gestión para siquiera intentar una demanda. No se arriesgará. Exhalé, el peso en mi pecho cambiando. Esta era mi palanca. Una cuchilla que podía blandir. Sergio creía que me había superado, pero construyó su vida sobre mis cimientos. Ahora lo sacudiría. Garabateé una nota. Acreedores, registros públicos, mi mente corriendo, pero la cara de Miguel brilló. Su sonrisa de los partidos de fútbol. Su voz llamándome abuelo. ¿Podría hacer esto sin hacerle daño? Me levanté, agradeciendo a Gallardo con un firme apretón de manos. Me ha dado mucho con qué trabajar, dije, metiendo la carpeta bajo el brazo. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero un escalofrío persistía en mis huesos. Había empezado esto para reclamar mi dignidad, pero ahora lo que estaba en juego se sentía más pesado. Mi teléfono vibró al llegar a la acera. Una llamada perdida de Miguel brillando en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Apreté mi agarre en la carpeta y me dirigí a mi coche. La llamada sin respuesta. Por ahora. El apartamento estaba en silencio cuando llegué a casa. El único sonido, el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Mis zapatos dejaron huellas húmedas en la madera mientras dejaba las llaves en la encimera. La lámpara proyectaba un suave resplandor, captando los bordes de una foto en la estantería. Miguel, Sofía, Samuel, sus sonrisas brillantes contra un cielo de verano descolorido. El marco tenía una grieta, una fina cicatriz de una mudanza de hace años. Mi reloj hacía tic-tac, firme como siempre, anclándome. Me hundí en el sofá, la llamada perdida de Miguel ardiendo en mi mente. El teléfono pesaba en mi mano, su nombre brillando como un salvavidas. Pulsé llamar. Mi corazón latía con fuerza. Sonó 2 veces antes de que respondiera. Su voz un susurro ahogado. «Abuelo, ¿estás ahí?» «¿Miguel?» dije, con la garganta apretada. «Estoy aquí, chico. Estoy en mi habitación», dijo, apenas audible. Tuve que esperar a que mamá y papá bajaran. Están enfadados por lo de la casa. Me incliné hacia adelante, el teléfono presionado contra mi oreja. «Lo sé. Siento que estés atrapado en esto. No es tu culpa», dijo, su voz quebrándose. «Papá no debería haberte echado. Odio cómo te tratan.
Sus palabras golpearon como una ola cálida, derritiendo el hielo en mi pecho. Lo vi años atrás, un niño flaco persiguiendo un balón de fútbol, su risa resonando por el campo. Había estado allí en cada partido, animando hasta quedarme sin voz mientras Sergio y Jimena trabajaban hasta tarde. Esos momentos eran nuestros, sin mancha por su codicia. No tienes que disculparte, dije. Mi voz suave. Nada de esto es por ti. Hizo una pausa. El silencio pesado. Te echo de menos. Abuelo, las cosas no son lo mismo sin ti. Cerré los ojos, mis dedos apretando el teléfono. Yo también te echo de menos, Miguel. Más de lo que imaginas. Hay algo más, dijo. Su susurro urgente. Mi graduación es la semana que viene. Quiero que estés allí. Por favor. Pero no se lo digas a papá. Se pondrá furioso. Se me cortó la respiración. El centro comunitario. El escenario. Miguel con su birrete y su toga. Era una oportunidad de verlo, de aferrarme a lo que importaba. Pero la sombra de Sergio se cernía. Sus amenazas de la llamada telefónica aún frescas. Estaré allí, dije. Las palabras un voto. Te lo prometo. ¿De verdad? Su voz se alzó. Una chispa de esperanza. Están comprobando los nombres en la puerta, pero encontraré la manera. Solo ven. Iré, dije. Mi pecho doliendo con una mezcla de alegría y miedo. Tú, concéntrate en graduarte. Yo me encargo de esto, se rió. Un sonido tranquilo que me transportó a días mejores. Gracias. Abuelo. Eres el mejor. Colgamos. El silencio más ruidoso ahora. Crucé hacia la estantería, mis dedos rozando el marco agrietado. La lluvia tamborileaba con más fuerza, pero por dentro algo se calentó. La voz de Miguel me había recordado por qué estaba luchando. No solo por venganza, sino por ellos. Cogí un calendario del cajón, mis manos firmes mientras rodeaba la fecha de la graduación. El rotulador chirrió, un pequeño sonido en la noche silenciosa, pero se sintió como un paso hacia algo más grande. El centro comunitario bullía de vida, sus puertas de cristal reflejando un mar de globos y pancartas. Risas y música se derramaban, mezclándose con el aroma de las rosas prendidas en las solapas de padres orgullosos. Estaba al otro lado de la calle, la entrada que Miguel me había conseguido metida en el bolsillo, sus bordes gastados por mis dedos nerviosos. Mi reloj brillaba bajo mi manga, un secreto que guardaba celosamente. La multitud crecía, familias, profesores, chicos con birretes y togas, celebrando el final de un capítulo y el comienzo de otro. Me ajusté la chaqueta, el corazón me latía con fuerza, y crucé la calle, mezclándome con la multitud. La entrada se alzaba, flanqueada por dos guardias de seguridad con uniformes impecables. Uno sostenía un portapapeles, escaneando nombres con el ceño fruncido. Agarré la entrada, su tinta borrosa pero legible, y di un paso adelante. Arturo Vargas, dije. Mi voz firme a pesar del sudor en mis palmas. Los ojos del guardia se dirigieron al portapapeles, su bolígrafo golpeando. No está en la lista, dijo, su tono plano. No puede entrar. Se me encogió el estómago. Sergio. Él había hecho esto. Se había asegurado de que me rechazaran. Hay un error, dije, extendiendo la entrada. Mi nieto me invitó. Miguel Vargas. Negó con la cabeza. Impasible. Órdenes de Sergio Vargas. Sin excepciones. Hágase a un lado. La ira estalló, caliente y aguda, pero me la tragué. No me rendiría. No cuando Miguel estaba esperando. Retrocedí, escudriñando la multitud, mi mente corriendo. Entonces lo vi, el señor Pérez, el viejo profesor de historia de Miguel, con el pelo cano asomando bajo un sombrero de fieltro. Siempre le había caído bien. Compartíamos café en las noches de padres. Sin ser consciente de la brecha con Sergio, crucé su mirada, saludando casualmente, y me acerqué. ¿Arturo? Pérez sonrió, dándome una palmada en el hombro. Aquí por el gran día de Miguel. Por supuesto, dije, forzando una sonrisa. Tengo una entrada, pero hay una confusión en la puerta. ¿Te importa si entro contigo? Su ceño se frunció, pero asintió. Claro, entremos. Lo seguí, con la cabeza gacha.
los ojos del guardia deslizándose más allá de nosotros. Pérez charlaba sobre los planes universitarios de Miguel, ajeno al pulso que martilleaba en mis oídos. Pasamos el control, la entrada innecesaria, y entramos en el salón. El aire era cálido, denso de aplausos y el resplandor de las luces del escenario. Murmuré gracias a Pérez, escabulléndome mientras se unía a un grupo de profesores. El salón estaba abarrotado, filas de sillas llenas de familias radiantes. En el escenario, los graduados se alineaban, Miguel entre ellos, su birrete ligeramente torcido, su sonrisa amplia. Se me hinchó el pecho, el orgullo luchando contra el nudo de miedo. Me moví hacia un lado, escondiéndome detrás de una columna cubierta de serpentinas azules. El aroma de las flores era denso, anclándome. Escudriñé la multitud, conteniendo la respiración al ver a Sergio y Jimena cerca del frente, sus cabezas juntas, ajenos a mi presencia. Apreté las manos, la entrada arrugándose en mi bolsillo. Estaba aquí en contra de su voluntad, por Miguel. Pero verlos removió algo más, una necesidad de actuar, de hacerle sentir el peso de sus decisiones. Me apoyé en la columna, su sombra cubriéndome, y esperé, mis ojos fijos en el escenario, mi mente afilada con un propósito. El centro comunitario pulsaba de luz, el escenario un resplandor de oro y azul. Miguel estaba entre los graduados, su birrete inclinado, su sonrisa amplia mientras aferraba su diploma. Yo rondaba detrás de una columna, su sombra cubriéndome. La entrada en mi bolsillo una silenciosa victoria. Mi reloj hacía tic-tac bajo mi manga, un pulso constante contra el rugido de los aplausos. El aire olía a rosas y a cera, la multitud un mar de sonrisas orgullosas y cámaras parpadeantes, pero mis ojos se clavaron en Sergio y Jimena, sus cabezas girando, sus rostros palideciendo al verme. Mi corazón latía con fuerza, pero no me inmuté. Sergio se abrió paso entre la multitud, con la mandíbula apretada, sus pasos bruscos. Lárgate, siseó, deteniéndose a centímetros de distancia, su aliento caliente. O llamo a seguridad. Ahora. Jimena se puso a su lado, sus ojos como dagas. Nos estás humillando, dijo. Su voz baja, venenosa. Vete, Arturo, antes de que empeores esto. Me enderecé, mi voz tranquila pero firme. Estoy aquí por Miguel, no por ustedes. La mano de Sergio se alzó, haciendo una seña a un guardia cerca de la puerta. Se acabó, espetó. No perteneces aquí. El guardia empezó a caminar hacia nosotros, pero me moví primero, deslizándome más allá de Sergio, mis zapatos silenciosos sobre el suelo pulido. El escenario estaba cerca, el micrófono brillando bajo las luces. No lo planeé, no exactamente. Pero mi mano se cerró alrededor del micrófono, el metal frío y pesado. La multitud se silenció. Las cabezas se giraron, los ojos clavándose en mí. Sergio se quedó helado, su brazo todavía levantado. Los labios de Jimena se separaron, su rostro una máscara de conmoción. Me aclaré la garganta, el sonido resonó. La familia comencé, mi voz firme. Se trata de amor, se trata de estar presente sin importar qué, se trata de darlo todo, incluso cuando duele. Miré a Miguel, sus ojos muy abiertos, brillantes. Estoy aquí por mi nieto porque vale la pena, porque la familia no se rinde. Las palabras fluyeron, simples pero crudas. Hablé de sacrificio, de lazos que perduran, sin nombrar nunca a Sergio o Jimena, pero dejando que la verdad pesara. Una mujer en la primera fila se secó los ojos. Un hombre asintió, con los brazos cruzados. Miguel dio un paso adelante, su birrete tambaleándose, y me rodeó con sus brazos. La multitud estalló. Los aplausos rompieron como una ola. Lo abracé con fuerza. Su calor me anclaba, su medalla fría contra mi pecho. Miré a Sergio y Jimena. Estaban rígidos, sus rostros cenicientos, los ojos de la multitud desviándose hacia ellos agudos de juicio. La mano de Sergio cayó, su señal al guardia olvidada. Jimena aferró su bolso, sus nudillos blancos. Los aplausos crecieron, una marea que no podían detener. Sentí que su mundo se resquebrajaba, su fachada perfecta desmoronándose bajo el peso de 1000 miradas.
Le entregué el micrófono a un profesor, mi brazo alrededor de Miguel mientras nos acercábamos al borde del escenario. La multitud seguía aplaudiendo, pero los susurros se extendieron. Vecinos, amigos, sus voces bajas pero puntiagudas. Sergio y Jimena intercambiaron una mirada, sus máscaras resbalando. Crucé la mirada con su vecina, la señora Torres, su cabeza negando mientras se inclinaba hacia otra mujer, sus labios moviéndose rápido. Se me oprimió el pecho, no de miedo, sino de algo más. Triunfo, sí, pero también una pregunta. ¿Qué vendría después? Las luces del salón se atenuaron, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. La música se suavizó, un leve zumbido bajo el murmullo de la multitud. Estaba cerca del escenario, Miguel a mi lado, su mano rozando la mía, su medalla brillando bajo los candelabros. Mi reloj hacía tic-tac, un ancla silenciosa en el caos. El aire llevaba el aroma a champán y a rosas marchitas, pero el ambiente había cambiado. Las miradas se desviaban, los susurros crecían, y el peso del juicio se asentaba como polvo. Sergio y Jimena estaban al otro lado de la sala, acorralados por sus propios vecinos, sus rostros tensos de tensión. La señora Torres se inclinó hacia una mujer con un vestido verde, su voz baja pero clara. Lo echaron. A su propio padre. ¿Puedes creerlo? La mujer jadeó, su mano cubriendo su boca, sus ojos desviándose hacia Sergio. Otro hombre, un agente inmobiliario local, murmuró. Y él pagó su casa. Increíble. Jimena se movió primero, sus tacones repiqueteando mientras se acercaba a un grupo de mujeres, su sonrisa forzada. No lo entienden, dijo. Su voz alta, frágil. Es complicado. Arturo no es lo que parece. Las mujeres intercambiaron miradas, sus sonrisas delgadas. Una se dio la vuelta, bebiendo su copa. Otra murmuró. ¿En serio, Jimena? Después de ese discurso, el rostro de Jimena se sonrojó, sus dedos retorciendo la correa de su bolso. Miró a Sergio, pero él estaba congelado, su copa temblando en su mano, sus ojos en el suelo. Observé, mi pecho firme, mis manos quietas. Su mundo se estaba desmoronando, puntada a puntada, y no necesitaba mover un dedo. La multitud lo estaba haciendo por mí. Un hombre de traje, alguien de su club de campo, le dio una palmada en el hombro a Sergio, su voz alta. Tienes que dar algunas explicaciones, Vargas. Echar a tu padre. Golpe bajo. Sergio se lo quitó de encima, con la mandíbula apretada. No es asunto tuyo, murmuró. Pero su voz se quebró, traicionándolo. El hombre arqueó una ceja, retrocediendo, y los susurros crecieron. Capté fragmentos. Codiciosos, vergonzoso, pobres niños. Mi corazón dio un vuelco ante eso. Miguel, Sofía, Samuel, no merecían estas consecuencias. Pero Sergio y Jimena, ellos mismos habían construido esta jaula. Miguel me apretó el brazo, su voz suave. Lo hiciste bien, abuelo. Están orgullosos de ti. Asintió hacia la multitud, sus ojos brillantes. Logré sonreír, pero mi mente bullía. Había ganado, ¿verdad? Su estatus, su orgullo, yacían en ruinas. Sin embargo, la victoria se sentía pesada, atenuada por los rostros de mis nietos que también oirían estos susurros. Me aparté, dejando que el juicio de la multitud fluyera. Jimena lo intentó de nuevo, su voz subiendo de tono mientras hablaba con una vecina. Pero la mujer se alejó, sus tacones afilados contra el suelo. Los hombros de Sergio se hundieron, su copa intacta sobre una mesa, un pequeño charco formándose debajo. Me mantuve erguido, mi mirada firme, sintiendo que la sala se inclinaba a mi favor. Pero entonces lo vi moverse. Sergio, sus pasos lentos, deliberados, dirigiéndose hacia mí. Mi pulso se aceleró. Miguel se tensó a mi lado, pero no me moví. Sergio se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos fijos en los míos, su rostro ilegible. El parque cerca de mi apartamento estaba vivo de primavera. La hierba suave bajo los pies, el aire denso con el aroma de las lilas en flor. Miguel pateaba un balón de fútbol, su risa resonando mientras Sofía y Samuel lo perseguían, sus pequeños pies golpeando la tierra. Estaba sentado en un banco,
Mi reloj captando el sol de la mañana, su tic-tac un himno silencioso a este momento. La alegría de los niños era un bálsamo, aliviando las cicatrices de las últimas semanas. Me recliné, con las manos sueltas, observándolos jugar, sus sombras bailando por el campo. Miguel trotó hacia mí, con las mejillas sonrojadas, su medalla de graduación metida en el bolsillo. ¿Te quedas, verdad, abuelo?, preguntó, su voz sincera. Pase lo que pase, siempre dije, revolviéndole el pelo. Tú, Sofía, Samuel, son mi corazón. Sofía corrió, sus coletas saltando, y me rodeó con sus brazos. Te queremos, abuelo. Samuel la siguió, su abrazo feroz, sus pequeñas manos pegajosas de helado, los abracé con fuerza, con el pecho lleno, el peso de la lucha desvaneciéndose bajo su calor. Había luchado por esto, por ellos, y había ganado. Pasos crujieron detrás de nosotros. Me di la vuelta. Mi espalda se tensó al acercarse Sergio, con las manos en los bolsillos, el rostro demacrado. Los niños se quedaron helados. Su risa se desvaneció. Miguel se acercó a mí, con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres, papá?, preguntó. Su voz baja. Sergio se aclaró la garganta, sus ojos desviándose hacia mí. ¿Podemos hablar, Arturo? A solas. Asentí a Miguel, quien dudó antes de llevar a sus hermanos al parque infantil. Me levanté, mi mirada firme. Di lo que tengas que decir. Sergio se movió, su voz vacilante. Quizás nos pasamos. La fiesta, el café. No quería que acabara así. Me crucé de brazos, mi voz fría. Quisiste decir cada palabra, Sergio. Me querías fuera. Tuviste tu deseo. Él se estremeció. Sus manos se apretaron. Estoy intentándolo. La casa, el negocio, se está desmoronando. La gente ni siquiera nos mira. ¿No podemos empezar de nuevo? Lo vi entonces, no como el hijo que había criado, sino como el hombre que me traicionó. El recuerdo de su voz, no eres nada, cortaba profundo, pero me erguí más. Hiciste tu elección, dije. He terminado de cargarte. Pero los niños también son míos. No me los vas a quitar. Abrió la boca, luego la cerró, sus hombros hundiéndose. No lo haré, murmuró, retrocediendo. Solo, no desaparezcas. No respondí. Se alejó, sus pasos pesados. La distancia entre nosotros una línea que había trazado y que pensaba mantener. Los niños volvieron corriendo, su risa regresando, y jugamos hasta que el sol se ocultó. Más tarde, en mi apartamento, me senté junto a la ventana. El atardecer pintando el cielo de oro y rosa. La foto de mis nietos estaba en la estantería, su marco agrietado un testimonio de las batallas libradas. La enderecé, mis dedos demorándose, una sonrisa tirando de mis labios. Había reclamado mi dignidad, mi lugar, mi paz. La lucha había terminado, pero la vida no. Salí al balcón, las estrellas apareciendo una por una, su luz firme sobre la ciudad tranquila. Mi reloj hacía tic-tac, un recordatorio de que el tiempo avanzaba, y yo también lo haría. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.